mi abuela era testigo de Jehová, y yo iba a las reuniones con ella. No estuve de acuerdo con muchas de las teorías, pero igual las conozco. Está bien eso. Tampoco se pueden ligar. Profe, Sí, dígame. sino también cuando se habla de lo que es el aborto y la gente pone como argumento que eso va en contra de las leyes de Dios, acabar con una vida o cosas así. Cuando se podría poner otro tipo de argumentos como que eso le puede hacer daño a la mujer psicológicamente o otro tipo de argumentos, pero algunas personas se basan más en lo que son las leyes de Dios o cosas así que van con la Biblia. Claro, no hay un argumento Claro, científico, ¿no? El tema es básicamente que ustedes están en una universidad y en la universidad lo que se enseña es ciencia. La ciencia no se basa en dogmas. El pensamiento científico se basa en un proceso continuo de selección de fuentes, donde hay que comprobar las cosas, ¿no? Demostrativo. Hay que demostrar las cosas, ¿no? Entonces, no es un tema de dogmas. Bueno, el tema de la investigación científica obviamente está opuesto al prejuicio y a la subjetividad. Y hablamos de prejuicios, todo lo que he mencionado, mm, todo lo que es contrario a la ética de la investigación es el prejuicio. Es pensar algo, plantear algo sin una base eh, investigativa, sin una base científica, ¿no? Sin un dato, sin una, eh, sin un razonamiento, sin una reflexión, ¿no? Sin una base. Claro, sin base alguna. Es decir, un prejuicio es porque, eh, a ver, tuve clases de psicología, de psicoanálisis, y me cayó mal la profesora de psicoanálisis. Entonces voy a decir, el psicoanálisis no sirve como método. ¿Ya? No puedo hacer eso. Estoy pensando sobre la base de un prejuicio totalmente grave, totalmente antiacadémico, ¿no? Bien, y lo otro, la subjetividad, hay que tener en cuenta que siempre, de una u otra forma, aunque trabajemos textos académicos muy bien logrados, va a haber un lado un poco subjetivo, eso sí es real, porque nuestro lado emocional, nuestra parte inconsciente incluso puede en eso participar, ¿no? Ustedes saben que el inconsciente no es inconsciente, justamente, por eso está por debajo de lo consciente. Pronto inconscientemente sentimos más apego hacia algún tipo de teoría. Pero el lado científico es el que debe primar siempre, ¿no? Pero muchos, doctor, disculpe, pero muchos de los inventos nacieron de la subjetividad. Ya después, ya ellos posteriores demostraron o buscaron una forma de poder demostrarlo. La parte subjetiva tiene que ver con nuestra personalidad, obviamente, pero en el momento en que investigamos debemos tratar de ser lo más objetivos posibles, basarnos en hechos, basarnos en comprobaciones, en experimentos, en razonamientos, en debates, en todo eso, ¿no? Le he mencionado. Pruebas, Doctor, creo encuestas, que sí. un caso claro de objetivismo son los periodistas, que no pueden basarse en su opinión propia, que es en este caso el subjetivismo. Claro, eso es subjetivismo, totalmente, ¿no? No me cae bien este señor o soy de tal partido y ataco al otro. Por eso, No por hay, eso los periodistas deben basarse en los hechos y en lo que es, no en lo que ellos creen que es. correcto, Ninoska, correcto. doctor, Bien, cuando ustedes hagan una investigación, también tienen que mantener un nivel de integridad científica. La integridad científica quiere decir que ustedes, por ejemplo, si están haciendo una investigación, digamos, sobre psicoanálisis, ¿no? Y, y claro, hacen sobre el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo, ustedes saben cuál es, ¿no? El complejo eh, en el que surge el conflicto entre el niño y el padre.
que es una teoría de Sigmund Freud. Esa teoría, Profesor, digamos específicos, el complejo de Edipo usualmente es del hijo a la mamá y el de Electra es de la hija al papá. claro, entonces hay un conflicto muy fuerte entre los padres y los hijos, sobre todo en la adolescencia. El hijo se revela, ¿no? El hijo se revela generalmente. La llamada edad del burro, que todos la hemos pasado, unos más, otros menos. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se ríe, Victoria? ¿Se acuerda de algo? No sé, pues. No, Doctor, la única pizca de realidad que yo podría tener sería que yo soy una persona que cuando no estoy de acuerdo con algo, no suelo ser sumisa, como decir, no, tienes la razón. No, yo suelo argumentar hasta que me convenzan a mí o hasta yo convencer a la otra persona, pero usualmente con los padres eso no funciona. Entonces, por eso me río cuando dice la del burro, porque No, y además eso me pasa con frecuencia. es real lo que dice Victoria, y estoy de acuerdo con usted, Victoria. Los chicos, ustedes ya tienen una edad en la que pueden pensar y tomar decisiones por sí solos y tienen derecho también a equivocarse y a caerse ustedes mismos. Eh, Ustedes son personas que deben aspirar a una vida eh, repleta de libertad. El ser humano está condenado a ser libre. Es una de las frases más interesantes de Jean-Paul Sartre. Y definitivamente eso es importantísimo, pues el tema de la libertad. Entonces es un patrimonio, no, nadie puede atentar contra la libertad, ni siquiera nuestros padres. Doctor, una pregunta, ya que tocaron el tema de buenos días, primeramente, a usted y a todos los compañeros. Una Bueno, pregunta, usted que habla de la edad del burro, ¿todos tienen que pasar por esa edad? O esa es la primera pregunta. Y la segunda es, los que pasan en qué periodo, en qué lapso de sus edades de la adolescencia debe pasar para que sea normal, o esto es normal, o porque usted dice que de todos pasamos por esta etapa. bueno, Verónica, buena pregunta, pero claro, yo no he dicho eso que todos. El tema es que se había hecho una investigación justamente en Oceanía con varias tribus, donde tenían un tipo de organización social diferente, es decir, los chicos, bueno, nacían los bebés y crecían con el tío, no crecían con el padre. Y la madre y el tío tenían digamos, se encargaban del niño, ¿no? Y luego el padre, a los 13, 14 años, lo entregaban al padre, al niño, para que el padre le enseñe a cazar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sucede eso, les entregan ya a los 14 años, ya no se da ese conflicto que, que se dio cuando el niño creció con el padre, ¿no? Entonces, se comprobó que en esas sociedades la adolescencia era menos traumática que en las sociedades occidentales, es decir, en nuestras sociedades. ¿Puedo acotar algo para responder la pregunta que hizo la señorita Verónica? Es que, por ejemplo, mi hermana estudia medicina y mi mamá es madre soltera y le tocó ir a psicólogos y leer libros para poder enfrentar la adolescencia de mi hermano. Ya. Es que lo más normal es que cuando nosotros iniciamos nuestro despertar hormonal, no nos entendemos ni a nosotros mismos. Y muchos creen, más que nosotros que somos mujeres, creemos de que la mujer pasa por más cambios porque le llega la menstruación y tiene un montón de conflictos con su autoestima, con su cuerpo y los cambios, pero más se refleja en el hombre, ya que tiene un desenfreno de testosterona tan alto que en ese momento como hombre tú no te entiendes. Entonces la testosterona lo principal que crea es ira y confrontación. Es tanto por eso que el adolescente empieza mucho con el porqué y con el cuestionamiento y con llevar la contra, porque todas esas hormonas juegan un papel tan importante en una persona.
Como por ejemplo, un caso muy normal es que cuando una mujer está cerca de su ciclo menstrual, tiende a estar más sensible o molesta, tú le dices una broma y está más susceptible en ese tiempo. Entonces, las hormonas juegan un gran papel y se tiende a minorar, como dicen, la edad del burro cuando uno va creciendo, porque el cuerpo ya va asimilando mejor esto, porque al inicio fue un impacto fuerte, un gran cambio. En cambio, con el tiempo ya se va asimilando. Sin embargo, hay personas las cuales no lo llegan a tratar de esa forma, especialmente porque en nuestra formación, cuando estamos confrontando esta etapa, no tenemos la guía adecuada, que nuestros padres nos ayuden a controlar ese tipo de emociones, a que a pesar de que estemos muy molestos, sepamos que es una autoridad. Entonces, cuando no nos fijan esas barreras de respeto, nosotros en ese tiempo, en esa etapa que es tan fundamental, tendemos a desviarnos y a mantener a veces ese comportamiento hasta después que las hormonas ya no juegan un papel tan importante. Correcto, Victoria, sí, de acuerdo. Gracias, Victoria. Verónica, no sé si quedó clara la pregunta. Sí, y le cuento, y gracias también, la verdad que sí, incluso le voy a contar que me aporta muchísimo porque yo ya soy mamá. Y entonces con esta respuesta, parece mentira, aunque yo sí había hablado con psicólogos y todo lo demás, no me había dado una respuesta como más clara, porque a veces los psicólogos te explican de una manera profesional, pero de esta manera que habló Victoria es bien práctica, entonces podría entender que creo que uno como papá o mamá, en vez de llevar la contraria a esto que se ha elevado en el adolescente, más bien debe buscar la manera de apaciguar. O sea, es lo que tengo entendiendo en este momento, de que si vamos en contra, entonces vamos a hacer una bomba de tiempo y las cosas se pueden empeorar. Es por eso que a veces necesitamos la ayuda. O sea, muchos padres se equivocan, digo porque lo he visto también, de que se porta mal el adolescente y todo, entonces ahí va el antiguo, como hacían los antiguos padres, el castigo, pero a golpes, que obviamente ahora ya no se ve tanto, pero todavía ahí es. Entonces, significa que antes ahí se está incrementando la gravedad del asunto, si es por esta razón de la que está explicando Victoria, por el tema de testosteronas, de hormonas y todo eso. Lo que más Gracias, funciona es la vía de la Dice- comunicación y las reglas, especialmente fijar reglas. Como un ejemplo podría ser, digamos que usted tenga a su hijo adolescente de 16 años y usted le diga que esté, digamos, una banda musical, que toque en la banda de guerra del colegio. Y usted le diga de que si él bebe o ella bebe, usted ya no le da permiso de salir durante todo un año o hasta que cumpla los 18. En el caso que beba y llegue borracho a la casa, no lo va a golpear, sino de que usted ya fijó esa regla, entonces no la puede cambiar. Si usted dijo no, es no, y se tiene que mantener en no. Esa es una gran forma de fijar el respeto y de que sepa de que no necesita ser golpeado para ser corregido, sino que si él transgrede una regla, obviamente va a tener un tipo de consecuencia. Claro, Lo que dijo Verónica, perdón, doctor, lo que dijo Verónica es muy cierto, porque voy a tomar como caso un niñito que yo conozco, que habló con mi mamá y le suele decir que él le ha dicho claramente a la mamá que no le pegue, porque él a palo no va a entender nunca, y cada vez que ella le pega, el desquite de él es peor y quiere hacer cosas más desenfrenadas. Y él sí está en la etapa del burro, como quien dice, porque está entre los 12 y 13 años. Y todo este tiempo dice que cada vez que él hace algo mal, la mamá le pega. Y él no entiende, dice que entre más le pega, más lo hace al revés. Y es correcto, la edad del burro la está pasando mal, como quien dice, porque en vez de entenderlo, lo único que hacen es pegarle, como para que entienda cuando no es así. Porque hace unos días vi un video de una chica donde explicaba cómo educar a los niños desde pequeños, no diciéndoles, por ejemplo, si no comes, no te voy a dar el teléfono, sino más bien diciéndoles, si te comes esto, te voy a dar el teléfono en unos minutos. Y así el niño va desde pequeño teniendo ideas breves de cómo hacer las cosas bien y no porque te digan, si no lo haces, no te lo voy a dar, sino más bien, si lo haces, te los doy en unos minutos. Sabes que hablando de este tema pasamos al otro tema que el profesor nombró del subconsciente y juega un gran papel, no solamente en la crianza de la edad del burro, sino en todo. Por eso lo que tú dijiste fue un gran ejemplo que utilizó el no. Tú cuando le dices a una persona algo, tiene que ser siempre fijado en lo que quieres. Mira, yo les voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando estaba en la escuela, yo era una pésima alumna. Pésima es pésima, pésima.
En matemáticas mis notas eran bajas y mamá todos los días, desde que empecé a vivir con ella, inició un tratamiento que yo en ese momento no entendí y después me explicó. Cada vez que ella veía mis notas o me veían algo, siempre me decía, hija, qué inteligente que eres, tú puedes, aunque yo fuera como un 5/20. Me decía, tú puedes, eres inteligente, tú eres la mejor en oratoria, tú eres la mejor expresándote. Siempre me pasó diciendo lo que ella quería, o en verdad el objetivo que ella quería ver en mí. Hasta en el momento en el que funcionó y terminé siendo muy buena en matemáticas a pesar de que yo era pésima, pero pésima es pésima, era 5/20. Entonces el subconsciente juega mucho. Si dices no, tu subconsciente no lo asimila como que es no de ironía o no de sarcasmo o no de prohibición, solamente lo asimila como no. Un sí es sí y un no es no, no asimila si está correcto o está incorrecto. Lo que hay que hacer es buscar soluciones. En vez del no, cambiar las palabras. Por ejemplo, si no doblamos la ropa, no hay chocolate. Podríamos cambiarla con un, si doblamos la ropa rápido, podríamos comer chocolate en unos minutos. Claro, claro. Refuerzo positivo, ¿no? Los refuerzos positivos. Trabajar con los refuerzos positivos, Verónica, y evitar el refuerzo negativo que siempre es un poco problemático, ¿no? Genera luego traumas, ¿no? Sobre todo con los chicos y a todos creo yo que nos ha afectado algún tipo de maltrato en algún momento de nuestra vida. Eso siempre va a generar algún tipo de trauma, ¿no? Bien, voy a terminar con planteándoles un trabajo para la casa. Bueno, disculpen la broma, porque ahorita todos estamos en la casa y no hay cómo salir. Entonces, para la casa. Eh, Solo debería ser un trabajo, porque todos estamos en casa. un trabajo. Les planteo un Un trabajo, trabajo. no para la casa, porque eso ¿se entiende? Bueno, el trabajo consiste en hacer un pequeño ensayo, una pequeña redacción de 20 líneas, 20 a 22 líneas, sobre el tema de la pandemia, de cómo la han pasado ustedes en su barrio, los que están en algún pueblo o ciudad pequeña, cómo están ahí. Pero elaboren una oración principal, que eso es importantísimo. Una oración principal permite tener claro qué es lo que van a proponer. Yo les había dicho, por ejemplo, el tema de la pandemia, lo que pensaba, que es una enfermedad que vino en avión y que luego se movilizó en bus, que se ha expandido a los pobres, que es una enfermedad de los pobres. Incluso pandemia significa enfermedad del pueblo. ¿Y por qué razón? Porque no existe buena salud pública, existe alto porcentaje de subempleo que obliga a la gente a salir y la infraestructura urbana es de mala calidad, no hay alcantarillado, no hay agua potable, etc. Entonces, esa es un poco la oración principal. Se supone que en los siguientes párrafos yo voy argumentando, es decir, hablo de salud pública. Topé en la oración principal salud pública. Entonces, en el siguiente párrafo, el argumento de la salud pública, ¿no? ¿Qué sé yo? La cantidad de camas por habitante, etcétera, etcétera. En el siguiente párrafo hablo sobre subempleo, porque topé en la oración principal subempleo. Entonces, un párrafo para subempleo y un párrafo para infraestructura urbana, alcantarillado, agua potable, ¿no? Entonces, con eso está un poco estructurado el ensayo, ¿no? Tiene su introducción, en la introducción va la oración principal, ¿no? La oración principal debe tener unas 3 ideas de apoyo, ¿no? Ya les dije, salud pública, subempleo, infraestructura urbana. Entonces, Doctor, si hubiera una, perdón que le interrumpa, si hubiera una cuarta idea de apoyo, no, ¿la podrías poner o nos quedamos con 3? yo les pido que hagan este ejercicio porque es uno de los que permite tener un esquema bastante organizado de cómo trabajar ¿Cuál es su idea de apoyo, por ejemplo? Claro, por ejemplo, yo lo que, hasta por mi propia experiencia,
en el tema que ha resaltado mucho en este aislamiento, confinamiento, pandemia, de lo que se ha hecho en la cuarentena, está el tema de la alimentación o del agro, que ha aumentado su importancia. O sea, siempre ha sido importante, pero hay muchas personas que no le tenían la importancia. Tanto así que ha crecido el número de personas que tienen en sus casas huertos, que aunque su suelo no sea el más acorde para poder plantar, he estado viendo amigos, vecinos, cómo están plantando. Por ejemplo, en mi familia, nosotros ya hace mucho que lo hacíamos. Y ahora estamos felices porque en esta emergencia hubo días que no se podía ir a conseguir el alimento y nosotros teníamos ciertas verduritas en el huerto. Tenemos un terreno para eso y en la misma casa tenemos en nuestra terraza, en nuestro balcón, cositas como pimiento, tomate. Entonces, para mí me parece otro punto adicional que se podría poner, por eso le consulto, si se puede poner unos 4 o solamente con 3. Y lo de la idea principal o la oración principal que usted dice está excelente, o sea, increíble porque así uno se guía y uno va enfocándose en cada tema que tiene importancia al tema principal. Pero claro, o sea, tomen el modelo que yo armé, es un modelo mío, esa es la idea principal mía. Ya ustedes tienen ideas principales muy buenas. Verónica acaba de dar una muy buena idea principal. Por ejemplo, la idea principal de ella es, la pandemia ha demostrado que la agricultura tiene un valor importantísimo en la economía de los países o en la economía de las naciones. ¿Y por qué razón? Entonces hay que poner razones, justamente, porque sin buenos productos no pueden sobrevivir las ciudades. La ciudad se alimenta de esos productos. Exactamente. Entonces, todo eso. Doctor, Sí. ¿podría repetir los tres títulos que dijo de la idea principal? Es que pasó un carrito vendiendo verduras y no escuché. ¿De la idea principal de cuál? Pero ¿de la mía o De lo que usted dijo, lo que usted dijo. Ah, ya. Yo pensaba en pandemia como pobreza porque afecta a los más vulnerables económicamente que no tienen acceso a salud pública porque no hay buena salud pública, porque están subempleados y porque no existe infraestructura urbana, porque no existe agua potable, no existe acceso incluso a jabón, ¿no? Todo eso. Doctor, una pregunta. Brisa. Sí. Sí, ya que nos está dejando un trabajo, la pregunta es que si las clases con usted se van a adelantar. Brisa, este es un trabajo estamos semana cero, semana de experimentación. Yo he querido un poco organizarme con ustedes, ver cómo funciona la química con este sistema, para darme cuenta que también nos va a ir. Me ha gustado muchísimo ese grupo. Espero haberles sido útil en algo. Yo creo que sí, Brisa, yo creo que podemos empezar con este trabajo solamente como un experimento. Háganlo para que ustedes empiecen a practicar también cómo van a escribir. Háganlo porque les puede servir este modelo para sus ensayos posteriores de otras materias, ¿no? Y lo que le había planteado a la compañera presidenta, Ninoska, es que ustedes, si tienen dudas respecto a cómo armar un ensayo, seguramente les van a pedir muchos ensayos. Si quieren que profundicemos en eso, podemos tener una reunión aparte, o sea, otro día en Zoom, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el tema de los horarios que nos han ubicado, porque yo entiendo que estoy ubicado segunda semana de julio, ¿fue? ¿O primera semana de julio? Primera semana de julio. Entonces, en el mes de junio, si ustedes desean, podemos vernos en una reunión para algún tema en específico de cómo armar algún ensayo y darles algunas explicaciones, ¿no? Una pregunta, ¿El profesor. trabajo lo va a subir al aula virtual o cómo lo va a recibir? A ver, este trabajo
como estamos hablando de semana cero, Yunis, entonces, Yunis, ¿no? No, No. Brisa, perdón, Brisa. Brisa. Brisita. A ver, Brisa. Nombre muy poético, Brisa. O sea que los padres muy poéticos, ¿no? Brisa, qué bonito nombre. Gracias. A ver, no vamos a subir al aula virtual esta nota porque obviamente no, voy a simplemente ver cómo están ustedes a nivel de redacción y puedo darles algunas recomendaciones para su redacción. Podemos hacer incluso un pequeño debate, si es que nos ponemos de acuerdo con la presidenta Ninoska sobre los textos que han enviado, ¿no? Se pueden intercambiar entre ustedes, tipo modalidad taller. Es decir, a José Alexander Pin le envía a Yunis su trabajo, Verónica Ponce le envía a Anderson Ortiz, Antonio Daza Cañez le envía a Angie Castro, Angie le envía a Zaine, y así un poco se hacen pequeñas críticas respecto al tema de cómo elaboraron el ensayo. Van viendo ustedes en qué parte son fuertes, en qué parte hay debilidad. No sé, Javier. Doctor, Sí. una pregunta. ¿Qué tan ampliado tiene que ser el ensayo? ¿Una página o más? 20, 25 líneas, líneas. dijo. 20, 25. Ah, 20, 25 líneas. Más o menos unas... Una pregunta, profesor. ¿No hay problema si se pasa de esas 20 líneas? ¿O esas Buena 25 líneas? pregunta. Buena Es pregunta. porque a veces hay temas, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha pasado que hay temas que a veces se me hacen difíciles porque no me agradan, pero por ejemplo, en este tema de la pandemia, a mí me agrada este tema y puede ser que a mí yo me extienda o como que no, entonces, esa es la pregunta. Bueno, la idea un poco es también tener capacidad de síntesis. Recuerde que hay formatos, ¿no? Incluso para hacer artículos le van a pedir un formato, le van a decir máximo 1500 palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, yo les estoy planteando 25 líneas, un promedio de 500, 600 palabras aproximadamente. También por un tema de que yo no puedo leer tantos trabajos. ¿Cuántos son ustedes? Más de 40 en el aula virtual. No, más de 40. Claro. En el otro curso son 60. Entonces, es mucho. Pero en general somos 48. 48. Entonces, Sí, para señor. hacerlo bien, es decir, para poderles revisar y darles una pequeña observación de lo que van, de cómo está hecho el ensayo, yo pienso que máximo 500, 600 palabras, ¿no? Bueno. Sería muy buena la reunión con usted, doctor, porque vamos a comenzar con metodología de la investigación. Y eso sería prácticamente como un refuerzo para poder continuar con las demás materias. Sí, la idea un poco es reforzar lo que es redacción, lo que es, ya les dije, redacción implica capacidad para expresar, capacidad, claridad para expresar. Para los que vamos a primero. Bueno, chicos, Doctor, entonces para terminar, queda súper confirmado. El tema principal del ensayo no tenemos que hacerlo exactamente como usted lo ha dicho, sino que nosotros busquemos nuestro título, pero referente a la misma temática, ¿no? A la pandemia. Pero y nosotros podemos cambiar. Ustedes ven lo que quieren plantear. Usted ya tenía su Ajá. idea, Verónica Ponce, sobre la agricultura. Así es. Y de acuerdo al tema principal, sacar cada oración de mis 3 párrafos que haga en mi hoja de ensayo, de acuerdo a mi tema principal. Voy a hacerles un poco de énfasis en este mapa durante todo el curso. Recuerden, una oración que se llama introducción, perdón, un párrafo que es el párrafo introductorio, ¿ya? Cada párrafo tiene 5 oraciones, 5 o 6 oraciones. Busquen siempre una frase de enganche al inicio. Ahí en la segunda puede entrar la oración principal. En la oración principal ya ustedes mencionan lo que van a tratar. ¿Ya? Y, por ejemplo, les había dicho en mi caso, el tema pandemia, yo ya hablo de que es una enfermedad de la pobreza,
por 3 razones: salud pública, subempleo, infraestructura urbana, ¿no? Entonces, luego hago una tercera oración, cuarta oración, puede ser sobre el mismo tema de apoyo a la oración principal, y al final una conclusión. Hablo del primer párrafo. Luego, en el segundo párrafo sí trato exclusivamente el tema de salud pública. Tercer párrafo, subempleo. Cuarto párrafo, infraestructura urbana. Y en el quinto párrafo, la conclusión. ¿Ya? No sé si se entiende el mapa. 5, 5, 5. Es más o menos eso lo que estoy planteando. Es como un cono. En la idea principal en la parte de arriba lo más grande y ya al final la conclusión de todo. ¿No? Va desglosando. Ya mencioné, en la idea principal está todo. La oración principal está todo, ¿no? Recuerden que en la oración principal están los argumentos. O sea, yo digo, la pandemia es una enfermedad de la pobreza. ¿Por qué? Y más adelante lo demuestra. Lo demuestro. Digo, por esto, esto y esto. Luego en los siguientes párrafos voy organizando ideas, obviamente argumentando con datos, con razonamientos, citando siempre, citando la fuente. No se olviden de citar fuentes, ¿no? Utilicen normas APA, es fundamental eso de citar la fuente. Pueden parafrasear o pueden utilizar sangría, ¿no? Puedo decir mi idea, es que ver, claro. no sé si esté bien. Hola. Sí. Por ejemplo, tenía pensado comenzar con mi ensayo, una idea breve, una lluvia de ideas. Humano parásito destructivo, virus, salvación ambiental. Muy bueno, muy bueno. Excelente.